El día de hoy tenemos muchas portulacarias, bastantes, para empezar a trabajar hoy. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a iniciar con un video. El video de hoy vamos a tener portulacarias, ya vieron. Tenemos 1, 2, 3, 4 y nuestro acompañante. Ay, güey, no sale. Aquí está. Nuestra chalán. ¡Mua! Vamos. Aquí tenemos hoy unas portulacarias para empezarlas a trabajar como bonsai. Hay personas que les gustan, hay personas que no les gustan. Eso ya dependerá del gusto de todos. A mí en lo personal me agradan, he visto buenos trabajos con ellas, con las portulacarias. Espérenme un tantito, dejen abrirle al perro. A mí en lo personal ni me agradan ni me desagradan, es un árbol más que podemos trabajar. Entonces, muy fácil, muy noble, eso sí. Podemos aprender a trabajar con ellas en los árboles como práctica y ya después empezar a meternos más de lleno en otros árboles más difíciles o más complicados. Y ya se han de acordar, es el del que le habría llamado la basurita. No es por denigrar el árbol o por denigrar lo que es la especie, pero en sí este arbolito yo lo encontré en un bote de basura de unos compañeros, les pedí permiso para que me lo regalaran y empezamos la formación con este. Le daremos una ligera poda, no muy excesiva porque ya empiezan los fríos. Solo sería una ligera poda y vamos a empezar a alambrar, a podar y a trasplantar estas que tenemos acá. Tenemos ahorita los vamos a ir mostrando en los trabajos. Mientras, de momento los vamos a ir haciendo a un lado para que no nos estorben. ¿Va? Les presumo mi base. Mi base giratoria es con la que ocupo para trabajar mis árboles. Esta la hice yo. Espero les guste. Bien. Tenemos nuestro arbolito. Lo único que vamos a hacer va a ser ir cortando todo el excedente de lo que tenemos de ramificación. Y sería todo. Cuando ustedes poden una portulacaria, cualquier rama, cualquier brotecito, cortamos, metemos a la tierra y fácil tenemos otro arbolito. Si quieren llenarse de este tipo de árboles, genial, pueden hacerlo. Si no, pues adiós. Pues aquí tenemos nuestro arbolito. Ya más o menos va agarrando su forma. Tiene muy bonito tronco. Ya después iremos dándole mayor seguimiento. Esto es todo lo que le vamos a hacer a por hoy. Para empezar a trabajar nuestras portulacarias, hagamos de cuenta que si la comprábamos de algún vivero o algo, siempre tenemos que tener la idea clara tenemos
tenemos que tener la idea clara cuando compremos un árbol en la posición de la ramificación. Por ejemplo, estos de aquí podemos dejarlos para que engorde la base. Ahorita no nos va a importar, no nos interesa que engorde la parte de aquí, ya está bastante grandecita. Por lo que les digo, si esta rama está en el interior, si nosotros la dejamos se va a ver un poquito raro el diseño. Después la vamos a ir acomodando. Siempre busquen de que las ramas sean alternadas. Una por acá. Esta de aquí la tiene a la misma par. Entonces esto nos costaría un poquito de trabajo. Este árbol no lo puedo cortar tanto como me gustaría o como tendríamos que cortarlo, porque no es para mí, es para un amigo de que me lo pidió que se lo trabajara. Entonces, si yo le trabajo el árbol y solo le entrego un tronco con 2 ramitas, mi cuate se va a infartar. Entonces, lo que yo voy a hacer va a ser darle un trabajo para una persona que apenas está comenzando con el hobby de esto de lo del bonsai y que lo quiere de regalo. Entonces, tanto para él o y unos de regalo. Entonces vamos a empezar a darle su trabajo, pero sin ser drásticos. Entonces, como les comentaba, esta rama está muy excedida. Entonces cortaríamos como por aquí, aquí. Vamos a empezar a darle una ligera poda. Con este árbol no vamos a poder ser tan agresivos como lo he llegado a hacer en algunos otros árboles. Los otros sí agarrábamos y los podábamos al ras. Si no me sirve esta rama, yo la cortaría. En este caso no vamos a ser tan drásticos. Vamos a despejar un poco, solo es limpieza, para ir viendo con qué vamos a poder empezar a trabajar. Y después empezar a seleccionar las ramas. Con esto tenemos más o menos, con algo de poda, poco a poco le iremos dando más trabajos y un refinamiento mayor. Ahorita lo que vamos a hacer va a ser poner alambres, los alambres más gruesos, para empezar a dar formación tanto en el tronco como en las ramas más gruesas para poderlas ir bajando. La ventaja de este tipo de árboles es que son sumamente flexibles. Podemos bajarlas demasiado sin que se llegue a afectar lo que es el árbol. Hasta aquí podemos ver cómo estaba la rama totalmente recta y la posición que puede tener. Entonces eso nos facilita mucho para los diseños de los que podamos trabajar. También hay que tener un poquito de cuidado porque también son un poquito quebradizas, ya vieron. Con las manos podemos quitar los brotes, pero todo ese tipo de brotes que se van a caer o se van a ir en el transcurso, en el trabajo, es normal. Después del trasplante, poda y todo lo demás, cuando el árbol se empieza a restablecer, empezaría a agarrar su mismo vigor y se empieza a tupir. Entonces ahorita vamos a poner los alambres más gruesos, los que serían nuestro soporte de todo el alambrado. Vamos a ocupar el alambre del que tengo de aluminio, pero del más grueso que tenemos, ¿va? Voy por él porque se me olvidó.
Bien, ya regresamos. En el video, bueno, tuve que tomar una serie de descanso, bueno, por todo lo que es el trabajo y cosas así. Entonces detuvimos lo que fue el alambrado y la formación de estos arbolitos. Ya como lo vieron, en el anterior tiene como un estilo moyogi. Este va a quedar como un tipo estilo de escoba, más o menos. Ya se adelantó bastante con este, ya nada más nos falta la parte de la ramificación, acomodar aquí y acomodar la parte del lápiz. Entonces ya ahí más o menos van viendo cómo van quedando los arbolitos poco a poco. Y pues ahorita ya vamos a acabar con este, le vamos a echar ganitas para poder pasar con el otro y empezar a trasplantar a los tres. Entonces vamos a darle. Bien, aquí tenemos un tercer árbol. El tercer árbol nos va a ser más difícil para lo del diseño, porque la persona que lo tuvo, no sé si fue él o fue otra persona, no, la verdad no sé quién le habrá dado la poda. Podaron mal lo que fue la ramificación. Teníamos una rama de aquí, se ve que estaba bastante gruesa, me imagino que debió de haber estado como por aquí o algo así. Teníamos esta, teníamos esta y las cortaron muy al ras. Entonces sí habría estado bien, pero si habrías cortado esto y equilibradamente esto de acá. Entonces, si cortábamos esto tan corto y dejas las ramas de arriba muy grandes, nosotros vamos a generar lo que es un engrosamiento invertido. Nosotros tenemos que tener la base de nuestro árbol en la parte de abajo más gruesa, más ancha,
y que se vaya disminuyendo. Por decirlo así, tomar este tronco, tomar este de aquí, cortaríamos por aquí y continuamos el ápice con esto. Entonces de esta manera nuestro árbol lo que genera es una conicidad como debe de ser, o incluso tomando esta, tiene buen movimiento, tomaríamos esta y después una rama de estas de las pequeñas, cortando esta parte de aquí de lo grueso. Todas las ramas, las gruesas, se irían. Este árbol puede ser un buen ejemplar, pero va a llevar bastante tiempo para irlo como arreglando. Yo pensé que de hecho iba a salir mejor este que los otros, pero ya cuando lo empecé a analizar y todo, me dieron mejor resultado los otros árboles. Por lo mismo, como tenían más de dónde escoger las ramas y todo, pudimos dar mejor diseño. En este es más complicado. Si yo agarro y corto todo esto, nada más nos vamos a quedar con 1, 2, 3 y 4. Entonces se va a quedar muy pelón el árbol. Entonces lo que vamos a hacer, también está maltratada y está dañada esta parte de aquí. Entonces al tratar de moverla o modificarla, se nos va a tronar. Entonces podríamos cortar y dejamos esta que madure y que esta parte de aquí, esta herida, que se sane. También esta de aquí se ve que estaba algo larga y la cortaron. Esta hubiera servido para que quedara la parte de abajo. Esta de aquí dejaríamos una por acá y ya continuamos el ápice volando todo lo que son las gruesas. Pero como no lo dejaron, es mucho más difícil. Si yo agarro, corto todo esto, que tendría que ser como que el trabajo óptimo para ir realizando un bonsai, dejaríamos el tronco sin nada de ramas, solo con estas dos de aquí. Entonces ahí se nos complica bastante. Ahorita lo que vamos a tratar de hacer es solo alambrar las gruesas, bajarlas un poco y cortar el excedente de ramas. Todo esto de aquí no nos sirve. Para una ramificación no sirve. Está muy gruesa, está muy cilíndrica la rama y aquí se hace un nudo de ramas. Entonces crecen por todos lados. Aquí también podaron. Por aquí, por aquí, por aquí. Entonces podría haber estado mejor si me lo hubieran entregado como estaba antes de que lo podaran y se le podría haber dado un mejor diseño. Pero bueno, pues ya le metieron tijera y todo. Entonces este sí va a estar un poquito más complicado, no se va a poder trabajar tanto y además de que después de la poda tiene muchos brotes muy pequeños. Aquí también tiene una rama trozada, entonces aquí y aquí. Entonces lo que no sé, nada más voy a darle una ligera poda a para ir como redireccionando toda la ramificación. En este caso tenemos una rama aquí y abajo otra, exactamente en la misma base. Entonces esto no nos sirve. Esta rama que tenemos aquí, vamos a ver si se ve más de cerca. Ahí está. Esto es lo que yo les comentaba. Tenemos una rama aquí que no nos sirve y tenemos una ramificación muy fea, ni para ramificar ni para generar una base o algo. Entonces es lo que les digo, este árbol lo podaron pero bastante mal. Entonces lo que haríamos nada más sería cortar esta. Si nosotros dejamos estas de aquí y todo lo de acá, nos va a empezar a generar el árbol una conicidad inversa. Entonces eso no sería bueno. Esta de aquí crece mucho hacia arriba y hacia el centro también se va. Esta de aquí sale igual hacia adentro. Tampoco esta ramificación nos serviría para un futuro. Y esta de aquí está muy fea, la base se abre demasiado para poder ocupar las dos. Entonces tendríamos que ir cortando también de aquí, dejar que esta engorde o seleccionar después con el tiempo a ver cuál tiene mejor posición, si esta o esta. Esta podríamos dejarla incluso hasta para una trasera y eliminar la que está de aquí arriba. O sea, nada es imposible, pero si tomamos malas decisiones dentro del bonsai,
nos van a traer consecuencias que nos van a atrasar demasiado el trabajo de lo que estamos haciendo. Esta también de aquí, si nosotros vamos a tratar de doblarla, se nos va a tronar. Entonces, igual, se va de aquí. Esta de aquí la vamos a dejar por el momento. Esta también. Esta de aquí. Agarraron, podaron aquí, aquí, aquí. Ya ven, es lo que les decía. Estaba débil el tronquito. Entonces ahí nos los dificulta demasiado. Cuando nosotros podamos o cuando hacemos la selección de ramas, tenemos que crearlas en V para ir creando una ramificación. Si nosotros cortamos aquí y dejamos 1, 2, 3, 4 ramas, esta parte de aquí ya vieron el engrosamiento que tiene la rama más gruesa en la parte de arriba. Eso está mal. Esta parte debería de haber estado en la parte de aquí para que tuviera una mejor salida y una mejor creación de la rama. Nosotros tendríamos que agarrar y cortar esto y esto, porque de todos modos no nos sirve. Para la ramificación en V tendría que salir primero hasta acá, dejar crecer esto y ya después cortamos. Cuando nosotros escojamos o empecemos a limpiar un árbol, nosotros tenemos brotes en las yemas axilares, o lo que es lo más pronto de donde salen lo de las ramas y llegan a salir por aquí. Entonces ese tipo de ramas tampoco nos va a servir y nos va a dificultar el trabajo. Siempre cuando tengamos que escoger, tenemos que ir a escoger o limpiar el árbol, tenemos que ir quitando todo ese tipo de brotes para empezar a ver lo que tenemos nosotros como ramificación. Entonces ya tenemos limpio y ya por aquí podríamos pasar lo que es el alambrado. En esta parte de aquí nosotros también podemos ver, por ejemplo, esta parte de aquí, tampoco nos va a servir, solo nos va a estorbar para el trabajo de lo que nosotros necesitemos. Entonces si nosotros lo dejamos no vamos a poder ni meter alambre ni poder ver todo lo que podemos trabajar. Entonces las ramas que salgan muy pegadas a la base se tienen que ir eliminando. Esta parte luego hay veces que cortan y dejan los tocones. Está bien esta parte de aquí porque estas se podrían girar y rotar. Entonces esta parte de aquí ya tendríamos la V. Pero también hay que considerar el grosor del tronco y si la especie permite de que se gire la rama. Si no se gira, no tendría caso. En este caso, si nosotros giramos y acomodamos esto de aquí, podemos tronar. Y esta de aquí no nos serviría porque está muy pegada a la base. O sea, sí hay que generar la ramificación en V del tronco lo más pegado que se pueda, pero por decirlo así, tenemos que tener un espacio para poder maniobrar, meter el alambre y que el árbol se vea estético. ¿Qué más podemos seleccionar de por acá? En esta parte de aquí, si nosotros dejamos esta ramificación así, nos va a dar un resultado malo a futuro. Entonces lo que tendríamos que hacer sería seleccionar ya sea esta o esta para empezar a generar nuestra ramificación en V, como les digo. También no tenemos que dejar esta parte de aquí y esta parte de aquí como la que nos salía hace rato por aquí. Esta parte de aquí que salían 3, 4 ramas, nos sale una en medio. Esto es lo que vamos a generar en el futuro si nosotros dejamos esta parte de aquí, o ya sea que cortamos aquí en medio o cortamos una de las laterales. En este caso vamos a cortar la de en medio, esta que está hacia abajo también la cortamos para que estas ramas después vayan generando su V.
Después, cuando se desarrollen, crezcan, cortamos aquí para otra vez volverla a generar. Como les decía, este tronco está muy grueso y muy cilíndrico. Si nosotros lo dejamos, vamos a tener después también muchos errores y muchas fallas. Además de que aquí se va a perder lo que es la continuidad del tronco y de todo lo que sería el trabajo de la conicidad que nosotros tenemos que ir generando. Además de que esta parte de aquí ya competiría con el ápice, siendo esto una rama. Entonces tendríamos que cortar para que podamos meter esto como una rama. Aquí tenemos otro problema. Tenemos esta de aquí y tenemos esta de acá. Tampoco nos sirve. Está muy interna. Entonces también cortamos. Esta parte de aquí la podríamos girar. Si nosotros giramos esta parte de aquí, este tronco, vamos a ver si podemos acomodar más el tripié. Aquí se aprecia y se pierde lo que es la continuidad de esto con esto. Se ve muy saturado de las ramas. Desgraciadamente, como nos lo trajeron muy podado o podado mal, entonces no nos va a dar un bonito resultado como los anteriores que trabajamos. Es como lo que les comentaba, esta no vamos a poderla dejar tan larga porque pierde lo que es la continuidad, y estéticamente no podríamos tener una rama tan grande y otra igual. No está muy grande como esta, pero se ven totalmente paralelas. Entonces eso nos pierde el punto focal. En este caso, nosotros si trabajáramos esta rama, tendríamos que cortar esta que va totalmente hacia abajo. Digamos esto, y esta parte que va recta hacia arriba. También se tendría que ir. Y nos quedaríamos con esta parte de aquí. Está muy feo como para una terminación de rama. Como en los casos anteriores, tendríamos que seleccionar, por decirlo así, un pequeño brote para que este brote empezara a salir. Esta parte de aquí está totalmente gruesa como para seguir creando una ramificación. Igual se volaría. Y de aquí podríamos acomodar para empezar a generar una V, quitando todos los brotecitos y todos los chuponcitos. Pero está muy larga. Entonces sí cortaríamos aquí para que agarre un poco el diseño, para poder, más o menos vamos a trabajarlo, pero va a ser un poquito más difícil y no va a quedar igual que los demás, porque ya nos habían cortado todas las ramas de abajo y nos dejaron toda la ramificación de arriba, que es todo lo contrario que hacemos en el bonsai. Dejamos ramas largas abajo y poco a poco se va generando más pequeñas y más reducidas para ir generando lo que es nuestra conicidad. Siempre las ramas más grandes, más gruesas, van a ir en la parte de abajo. Eso es estéticamente lo más correcto, porque nosotros vemos incluso en la naturaleza ese tipo de crecimientos en los árboles. Vamos a ver, ramas grandes, si nosotros dejamos ramas pequeñas en un árbol en uno de nuestros árboles, la rama pequeña y después rama gruesa, el árbol se va a ver estéticamente incorrecto. Como esta fue la primera que creció, debería de estar mucho más grande, debería de estar más proporcionada. Las ramas, en lo que nosotros tratamos de imitar o crear en el bonsai, es un árbol viejo
que aparente gran edad, aunque sea juvenil. Entonces, si nosotros ponemos esta pequeña, se va a ver horrible. Si nosotros agarráramos y dejamos nuestras ramas grandes en la parte de abajo, se ve totalmente diferente el árbol. A esto es a lo que me refiero con el tipo de podas. Digamos aquí, quitamos. Podemos empezar a crear pequeños árboles bonitos con unas ramificaciones así, y siempre tienen que ir alternadas, una trasera, y ya de ahí generamos lo que es la parte del ápice. Eso es lo que sería correctamente para el trabajo de los bonsáis. Bueno, vamos a seguirle con este, que tiene bastantes defectos y errores, pero podemos mejorarlo. Por ejemplo, en esta parte de aquí, de acá, el árbol también fue podado. Podaron aquí, y esta parte de aquí nos está generando nos va a generar un engrosamiento, porque están saliendo muchos brotes. Entonces lo que vamos a hacer va a ser generar una conicidad inversa, que se va a hacer el árbol cilíndrico. Después de esto, cuando genera, ¿cómo decirlo? El árbol está cilíndrico, y de la parte donde está ya una parte cilíndrica empiezan a sacar todo lo que son sus brotes. Esta parte de aquí se va a engordar, todo lo demás se va a mantener en el mismo grosor, y esta parte de aquí se entoscaría, haríamos una bola, como una rueda de carro, como la que hacen, muy similar a los pinos, su crecimiento, pero ese es natural. Sale 1, 2, 3 o 4 ramas dependiendo de la especie, pero todas salen en la misma par. Entonces se tienen que ir seleccionando para que no se vaya engordando esa parte de ahí, y solo engordemos lo que es la parte de la base de la rama. Aquí vamos a quitar todos los chuponcitos, todo lo que son el crecimiento. Y cortaríamos esta parte gruesa, que está horrible. En un futuro podríamos agarrar y bajar la rama, aunque está muy gruesa, más para la parte de arriba, pero bueno, ya después veríamos eso. Aquí, este también me gustaría cortar más aquí y solo continuar con esta parte de acá, y de hecho creo que va a ser lo más correcto. Este árbol, cuando empiece a brotar de otras partes internas, vamos a tener que dar selección. Este puede ser un muy buen árbol, podemos mejorarlo demasiado porque está muy bajo y está gorda la base, está gordito el tronco. Entonces lo que nosotros generaríamos o crearíamos después de un rato, por decirlo así, tenemos la base. Cortamos aquí o esperamos a que se desarrollen 2 brotes, se corta esta parte de aquí y generamos una base muy buena para el inicio de la ramificación. Pero no creo que a mi amigo de que me lo dio le guste que le corte el árbol por aquí, tal cual, por aquí, y que se lleve nada más el puro tronco. Entonces, por eso vamos a tratar de irle medio seleccionando las ramas lo más que se pueda, y los mayores errores que tiene, que sí son garrafales, eso sí los vamos a eliminar en este árbol. No se va a quedar como los otros me gustaron bastante cómo terminaron. Aunque se vean un poquito saturados, yo cortaría ciertas ramas, pero ya en un futuro, cuando empecemos a ver que se desarrolle y todo, podemos ir cortando y eliminando cada vez más. Si este árbol fuera mío, yo me quedaría solo con el tronco, solo con esta base, cortaríamos aquí, cortaríamos aquí, cortaríamos aquí.
O incluso hasta cortamos esta rama. Si fuera mío, yo cortaría esta rama de aquí hasta acá arriba. Si nosotros cortamos esta parte de aquí, el árbol va a empezar a cicatrizar. Eso es lo que tienen estos. Como su crecimiento es en anillos, van creando como segmentos. Aquí podemos verlo. El árbol va a ir creando segmentos. Dependiendo del crecimiento van a ser más grandes o más pequeños. Aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vemos otro y aquí se ven. Si nosotros cortaríamos ligeramente en la parte de arriba. Para que esta poda de aquí, esto lo va a secar el árbol y después va a empezar a cicatrizar esta parte de aquí. Esto de aquí el árbol lo sella. Así es como sella las heridas. Esto fue una herida ya corta. A ver. Pues déjenme cortarle un poquito para que se pueda apreciar mejor. Aquí tenemos. Esta es una herida que ya está empezando a cicatrizar. Entonces, lo que pasó fue de que se cortó en un segmento anterior. Se cortó y el árbol, automáticamente, todo lo que sobraba de la parte del segmento se va a empezar a secar. Lo seca y sella esta parte de aquí. Sella esta parte de aquí. Y de aquí podemos obtener algunos brotes. Es lo que les digo. Si nosotros llegamos a podar estos, lo que sería una portulacaria, tenemos los segmentos. Si nosotros cortamos aquí a la mitad, lo que sobre del segmento lo va a secar y aquí va a ser el sellado, la misma planta. Entonces de aquí es lo que nosotros vamos a empezar a contar después de. Si nosotros quisiéramos aquí, entonces cortamos a la mitad, esta parte se va a secar y después se cae. Aquí es como ya está una parte cortada y ya lo empezó a secar. Este no tenía mucho, entonces se cortó y empieza a secar todo lo de aquí y se queda hasta el primer segmento que encuentra el árbol y de ahí empieza a sacar ramificación. Eso es importante que también lo tengamos consciente en alguna poda de estos y de todos los demás árboles. Muchas veces nosotros podríamos o nos emocionamos cortando y, por decirlo así, yo quiero la base de aquí, tiene los 2-3 anillos, entonces si yo agarro y corto donde yo lo quiero, esta parte lo va a secar y lo va a retrasar un poquito. Con este no hay tanto problema. Pero en algún árbol que sea como un caduco, un olmo, un arce, en los arces también es muy similar la parte de la poda y de la segmentación de entre anillos. De hecho estos se llaman anillos. O nudos, no, son nudos, perdón. Son nudos. Entonces cuando nosotros cortemos o podemos un arce, una portulacaria, nosotros tenemos que ir sabiendo hasta dónde o más o menos ir conociendo los árboles, cómo van a ir retrocediendo lo que es el secado de la rama y cómo tiene que empezar a cicatrizar. En algunos casos, por decirlo así, si yo quiero la rama aquí, van a haber árboles que si nosotros cortamos, por decirlo aquí, puede secar toda esta parte de aquí. Entonces si cortamos muy al ras, el árbol va a secar todo y se va a quedar sin rama. Y nos quedamos sin la rama que nosotros deseemos. Entonces, para un diseño, para lo que nosotros vamos a estar planeando, muchas veces luego el árbol nos cambia la mentalidad, porque es como les digo, si yo quiero esta parte de aquí y solo quiero la base, si corto muy al ras y el árbol retrocede demasiado, nos va a cortar todo.
hasta el tronco y nos quedamos sin ramificación donde nosotros la queríamos. Entonces, por decirlo así, digamos que esta es la rama, está bastante larga, cortamos un poco y ya de ahí va a retroceder una parte. En esa parte nosotros tenemos que ir probando y experimentando con nuestros árboles. Incluso cuando los tengamos, puede ser bueno de que ustedes lleguen y decirlo así: tengo mi árbol, entonces agarro y le doy una podadita, y de aquí yo veo cómo va a ir creciendo, cómo va a ir secando la rama y de dónde saca los siguientes brotes, porque hay árboles que le vamos a cortar y no nos va a sacar brotación en la parte de aquí. Hagamos de cuenta que esto no tiene hojas y es pura rama, entonces no nos va a sacar lo que es la brotación en la parte de aquí, sino mucho más atrás. Entonces tenemos que ir prever ese tipo de cosas, y a la hora que nosotros vayamos podando y vayamos viendo, como irlo probando antes de hacer un trabajo drástico o serio, porque si no, nos vamos a quedar sin árbol. Entonces, cuando lleguen a tener algún arbolito que no conozcan, que no tengan la especie, es como recomendable eso, de que agarran y des una poda en una ramificación y veas cómo funciona. De hecho, también en algunos se va a manejar un poquito diferente lo que es la poda de una rama juvenil a una rama gruesa. Puedes cortar, y si cortas esto, si no dejas tirasabias, lo que serían ramas, hojas que empiecen a jalar lo que es la savia, el árbol puede retraer y puede matar todo lo que es el tronco si no tiene hojas. Entonces poco a poco hay que ir probando y no ser tan agresivos en los primeros trabajos, sino experimentando en nuestra especie para irlas conociendo. Bueno, ya que vimos eso, dimos una pequeña explicación de las podas. Vamos a seguir con esto de acá. De aquí, sí la vamos a dejar, porque si no, sí lo vamos a dejar totalmente pelón el árbol. Ya de aquí, lo único que le voy a podar va a ser como que las ramas, las que salgan en las bases, para que no nos quedemos, por si llegamos a alambrar o algo, no nos llegue a costar tanto trabajo. Entonces, nada más le vamos a ir podando leve. Y todas las ramas que en verdad no sean necesarias, chiquitos o brotes, eso sí los vamos a eliminar. Bueno, con este arbolito va a ser lo más que vamos a podar, porque si no me voy a seguir y lo voy a ir tratando de cortar más. No va a ser el caso. Entonces, la mayoría, cuando nosotros lleguemos a podar, hay que ir podando y hay que ir cortando las ramas con ese conocimiento, pensando a futuro. Nosotros también, la manera de poder ir direccionando y ir viendo cómo van a ir creciendo nuestra futura ramificación, es saber cómo crecen y cómo el tipo de brotes que tienen nuestros árboles. Por ejemplo, la portulacaria los va a sacar en par. Toda su ramificación, todas sus hojas, siempre va a ser laterales, una y una. Al siguiente crecimiento las va a sacar en el otro lado. Déjenme ver si encuentro una ramita donde se pueda apreciar bien eso. Aquí tenemos esta mayugada. Entonces, si nosotros tenemos, aquí se puede apreciar, siempre su crecimiento van a ser laterales, 1-1, después va a salir
En el otro sentido, 1, 1, cubriendo los espacios que tiene y después otra vez salen los de aquí, 1, 1 y después otra vez 1, 1. Todo su crecimiento siempre van a ser así. Entonces, si nosotros sabemos cómo va a crecer, nosotros podemos saber cómo podar para direccionar nuestra ramificación. Si nosotros tenemos nuestra rama aquí y sabemos que su crecimiento de los brotes es uno aquí y es uno acá, cortamos en esta parte de aquí viendo dónde están las hojas para que esa parte de ahí nos estimule los brotes y nos genere lo que es la ramificación en V en buen sentido, como nosotros lo deseamos. Si nosotros cortamos en una parte mal, bueno, no mal, sino mal direccionada, podamos en una parte, en lugar que salga de aquí a aquí, por decirlo así, en esta de aquí, cortamos este tronco, ¿qué es lo que nos va a pasar? Nos va a generar uno aquí y nos va a generar uno aquí. Entonces, si nosotros queremos la ramificación en V, nos va a costar trabajo. En esta parte de aquí, de este crecimiento, nos sirve. Hasta esa parte de aquí podemos aprovecharla hacia abajo o hacia arriba. Si nosotros tenemos la ramificación, ya por decirlo así, la tercera, la cuarta, esto nos ayuda para generar lo que es la forma de nube de nuestra ramificación. Si nosotros cortamos y podamos todas nuestras ramas siempre en horizontales, ¿qué es lo que nos va a dar el efecto? Si tenemos esta de aquí, luego otra de aquí, luego otra de aquí, y todas las generamos igual en horizontal, nos va a dar un efecto plano. Nuestra rama se va a ver plana. Entonces tendríamos que generar esta de aquí. Este corte tendría que ser inverso, por decirlo así, ocupar la parte de arriba y la parte de abajo para que de aquí nos genere otra más. Entonces generaríamos otra capa. La ramificación de arriba nos queda la V y la parte de aquí abajo nos generaría un segundo piso para generar otra ramificación en V. Entonces tendríamos que hacer 1, 2 o 3 escalonados para que nuestra rama quede para que nuestra ramificación quede como en la forma de nube, como esponjositas nuestras ramificaciones o nuestras ramas, porque si no nada más las vamos a dejar todas planas. Entonces esto también nos sirve en la poda. ¿Qué digo? No es tanto problema porque si no ya nada más con el alambrado modificas y pones una arriba y una abajo, porque aguantan el pequeño giro de torsión. Pero si nos podemos facilitar desde un inicio con las podas, pues qué mejor. Va a ser adelantarnos demasiado en el trabajo, nos va a ayudar demasiado. Bueno, ya que vimos esto, ya que le dimos una pequeña explicación de poda, selección de los brotes, entonces vamos a ir alambrando ya para empezar a trasplantar estos.
en esta parte.